Bien, anatomía en la pizarra. Versión número no sé cuánto de este video, ya ahora como salga. Bien, video número 3 de generalidades de músculos. Vamos a comenzar, chicos, con esta imagen, ¿cierto? Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Palabras de Arquímedes, ¿cierto? Para empezar nuestra clase de más bien generalidades del músculo estriado esquelético en su versión más bien mecánica de la musculatura o de la contracción muscular. Primero, vamos a decir o vamos a tratar de enunciar de que existe, ¿cierto? Desde el punto de vista de la experimentación en los músculos estriados, algunos tipos de contracciones. Vamos a estar hablando específicamente de lo que se conoce como contracción espasmódica. Ahora, la contracción espasmódica, si nosotros la analizamos, es la secuencia, ¿cierto? Desde cuando llega el impulso nervioso, ¿cierto?, a la placa motora y desencadena mediante esta ley del todo nada, ¿cierto?, una contracción muscular. Tiene algunos periodos, ¿ya? Tenemos el periodo de latencia, que es cuando esta depolarización de la membrana, ¿cierto?, viaja por el sarcolema e ingresa a los túbulos T, ¿cierto?, para provocar la salida, ¿cierto?, eh, hacia el citosol o hacia el sarcoplasma del calcio. Ahora, ese periodo de latencia va seguido de un periodo de contracción, que es la contracción propia, con la contracción muscular. Ahora, este fenómeno de la contracción es cuando el calcio, en definitivas cuentas, se une a la troponina, ¿cierto?, y genera, con gasto de energía propiamente tal, un movimiento de acercamiento de las proteínas contráctiles. Entonces tenemos el periodo, la fase de contracción. Y luego tenemos la fase de relajación, o el periodo de relajación. Este periodo de relajación consiste en ¿cierto?, la pérdida de la unión del calcio y obviamente que la vuelta a la normalidad o a la longitud, ¿cierto?, de nuestro músculo, que nosotros vamos a llamar ya en reposo, relajación. Esto no lleva más, ¿cierto?, de 10 a 200, dependiendo también de variables, habitualmente con la temperatura, milisegundos. Bastante corto, ¿ya? Ahora, si nosotros tratamos de expresar esta contracción espasmódica en un modelo de tensión versus tiempo, ¿ya?, esta contracción nosotros la podemos representar como esta variación, esa inflexión, ¿ya? Y tenemos una contracción espasmódica. Ahora, esto es tiempo. Vamos a tener otro tipo de contracción, otro fenómeno que se da en los músculos y que habitualmente los deportistas lo saben, ¿ya?, que, que para eso también tienden a generar lo que se llama un calentamiento previo, donde lo que hacen es contracciones que van a ir de alguna forma espasmódicas, que van a ir aumentando, ¿cierto?, cada vez que se producen la tensión, ¿ya?, hasta llegar al punto donde van a competir, ¿cierto?, y llegar a la máxima tensión de este músculo, ¿ya? Este fenómeno, que se llama fenómeno de escalera o de Treppe, ¿ya?, va a estar presente en lo que se llama la contracción espasmódica. Otro fenómeno que también ocurre, ¿cierto?, en la contracción es la famosa tetania, ¿ya?, y que se traduce como una contracción más bien mantenida, ¿ya?, donde los periodos de relajación se van haciendo mucho menores y se produce lo que se llama una sumación de ondas, ¿ya? Y aquí lo que hay que mencionar es que los periodos de relajación van disminuyendo. En este tipo de contracción, donde es menor, pero la tensión va variando también, lo conocemos como tetania incompleta. A diferencia, ¿cierto?, de lo que es la tetania completa. La vamos a hacer aquí, ¿cierto?, el mismo modelo, tensión versus tiempo, donde la relajación ya casi no existe, ¿ya?, y la tensión se mantiene constante. A eso le llamamos una tetania completa. Desde el punto de vista entonces de la mecánica, de la contracción, ¿ya?, tenemos esta
esta definición de esto, lo que se llama la contracción espasmódica, ¿cierto? Y la tetania. Ahora, sabemos que esto se puede dar en situaciones normales, ¿cierto? O en situaciones patológicas, donde se alteran, por ejemplo, con algunas toxinas, ¿cierto? Que pueden provocar tetania, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? Clostridium tetani, ¿cierto? Y esta toxina, ¿cierto? Producen una persona con tetania, que es bastante peligrosa, ¿cierto? Que puede llegar, ¿cierto? A generar un individuo con esta contracción mantenida de los músculos respiratorios y morir, queda opistótono, ¿cierto? Apoyado en el occipital y en los calcáneos. Bien, ahora, pero es necesario, aparte de esto, entender de que el músculo, para entender su contracción, es también vital entender algunas propiedades que tiene. ¿Ya? Nosotros hablamos de algunas de esas propiedades. Una de las propiedades muy interesantes que tiene es la excitabilidad eléctrica. Es decir, lo conversamos, ¿cierto? Que es la capacidad que tiene el músculo de responder frente a estímulos eléctricos. Excitabilidad eléctrica. Ahora, otra propiedad, otra propiedad importante, ¿cierto? Es la propiedad de elasticidad, ¿ya? Porque vimos la propiedad de contractilidad, ¿cierto? Que era otra propiedad que tiene el músculo, pero la propiedad de elasticidad y de elasticidad, pero elasticidad relacionada a la tracción, ¿ya? Es interesante evaluarla desde el punto de vista también físico. ¿Por qué? Porque aquí se da un modelo, ¿cierto? Cuando se habla de elasticidad se tiende a hablar de diferencia de longitud, ¿cierto? Frente a alguna carga, alguna tracción, ¿ya? Y eso se puede entender mediante la ley de Hooke, ¿cierto? Que es lo que relaciona, ¿cierto? Son las diferencias de longitud de algún cuerpo. Y que esto sería igual a la longitud inicial o la longitud sin tracción, vamos a poner aquí sin tracción, de algún cuerpo, partido, ¿cierto? Por una constante, y esta constante habitualmente nombrada así como gamma, de Young, ¿cierto? Que es una constante del material, multiplicado, ¿cierto? Por el área de la sección transversa o de la superficie, ¿cierto? De este elemento. Ahora, eso va a dar una función de alguna forma lineal en este gráfico, ¿cierto? Donde existe una relación entre la tensión y la longitud. Los materiales elásticos se comportan, ¿cierto? De forma regular, ¿ya? A mayor longitud, mayor tensión. Cosa que no funciona en nuestros músculos. ¿Por qué? Porque como nuestros músculos, ¿cierto? Tienen estas proteínas contráctiles, ¿cierto? Que en algún momento pueden tener alta afinidad y en algún momento baja afinidad, la elasticidad, ¿cierto? Es más bien diferente no es lineal, sino que a mayor longitud se necesita mayor tensión, ¿sí? Para poder estirarlo, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el músculo en reposo se comporta de esta forma, no como, ¿cierto? Cualquier otro elemento elástico con esta constante, sino que es más bien varía, ¿ya? No se comporta linealmente. Ahora, entendiendo este gráfico, ¿cierto? Podemos hablar ahora de cierto tipo de contracciones, ¿ya? Específicamente de formas en que el músculo se puede contraer relacionando la tensión con la longitud. Y es por eso que vamos a ver primero, ¿cierto?, la contracción isométrica. ¿Qué significa la contracción isométrica? ¿Qué significa la contracción isométrica? Significa que existe, ¿ya? Existe una contracción muscular donde los puntos de inserción, ¿cierto?, no varían, no hay variación de la longitud del músculo. A eso me refiero. ¿Cómo podemos explicarlo? Tenemos dos puntos fijos de apoyo, ¿ya? Pueden ser dos huesos, y tenemos nuestro músculo en el medio, acá, un par de tendones, y tenemos nuestro vientre muscular. Ahora, cuando este músculo se contrae no hay variación de la longitud, ¿ya? Y esto lo podemos explicar, ¿cierto?, con este pequeño modelo, ¿cierto?, este gráfico de tensión versus longitud. Tenemos el modelo de
que habíamos visto del músculo en reposo, donde comienza la contracción en este punto A, o lo llamamos L1, la longitud 1, y tenemos nuestro modelo, ¿cierto?, de la contracción muscular, donde la tensión va a variar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este punto, L1, la tensión es una tensión 1, pero cuando aumentamos, ¿cierto?, cuando se produce la contracción, la longitud no varía, ¿ya? Pero sí la tensión, o sea, aquí vamos a estar en presencia de la tensión 2, que es mayor, ¿sí? Pero la longitud no varía, ¿ya? Este modelo nos sirve para explicar la contracción isométrica. ¿Cuándo sucede esto? Para ejemplificarlo en forma gráfica. Cuando uno sostiene un bebé, por ejemplo, ¿ya?, en su antebrazo, y el codo se mantiene en una posición fija, ¿ya? Los músculos anteriores, ¿cierto?, del brazo se están contrayendo en forma isométrica, porque no hay, de alguna forma, acortamiento del músculo. Los puntos de inserción no se mueven, no se acercan. Bien, el segundo tipo de contracción que vamos a ver es la contracción isotónica. Isotónica. Ahora, esta contracción isotónica, y si nosotros planteamos de nuevo un, un modelo, ¿cierto? Vamos a tener un modelo con una polea y con un peso, ¿ya? Quiere decir que nosotros vamos a tener aquí un tendón, vamos a tener el otro tendón unido, ¿cierto?, a esta polea que va conectada a un peso acá, ¿ya? Ahora, cuando el músculo se contrae, ¿cierto?, puede variar primero la longitud del músculo, se puede acortar, ¿ya?, en lo cual tenemos una contracción concéntrica, isotónica concéntrica, o se puede contraer, pero el peso venciendo la resistencia, y tenemos una contracción excéntrica. Ahora, vamos a utilizar el modelo de la contracción concéntrica. Significa que cuando el músculo se contrae, ¿cierto?, va a arrastrar este peso, y se va a producir un acortamiento acá. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros en un gráfico? ¿Ya? Primero, lo de la contracción normal, punto A, punto A, y acá tenemos la longitud, lo que llamamos la longitud 1. Longitud 1. Tenemos nuestro modelo de la contracción, ¿cierto? Y aquí tenemos una tensión 1. A medida que se contrae el músculo de la tensión aumenta, ¿sí? Tensión 2. Pero ojo, fíjense bien, la longitud aquí en L2 disminuye, ¿ya? Es lo que se produce, ¿cierto?, en una contracción isotónica de tipo concéntrica. La longitud disminuye, a diferencia de la otra, que era la del punto A aquí hasta el punto C, y la diferencia de lo que era del punto A al punto B, que era una contracción isométrica, ¿ya? Ahora, también vamos a tener otro tipo de contracción, que es la auxotónica, ¿ya? Este tipo de contracción auxotónica, vamos a verlo aquí como C, ¿cierto? Tiene o combina, vamos a escribirlo, combina, ¿qué cosa? Combina contracciones isométricas con contracciones isotónicas, de la siguiente forma. Si lo planteamos en un modelo, tenemos un punto fijo y tenemos otro punto fijo, pero en el medio tenemos dos elementos en serie. Tenemos un resorte, ¿ya? Obviamente que esto tiene una tensión que genera, y tenemos nuestro modelo del músculo, ¿cierto? Los dos tendones con el musculito aquí, con el vientre muscular. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Si nosotros planteamos esto como un gráfico, ¿ya?, vamos a hacer nuestro gráfico acá, y vamos a decir tensión versus longitud. En primera instancia, aquí tenemos nuestro modelo de la contracción, ¿cierto?, en reposo. Tenemos el punto de longitud 1, que es el punto A, y tenemos nuestra contracción acá muscular. Ahora, esta contracción muscular se va a producir en dos fases. Una fase que es isométrica, o sea, la contracción del músculo va a generar o va a igualar primero la resistencia del resorte, ¿ya? Pero una vez que se produce la resistencia y vence la resistencia, el músculo se acorta, ¿ya?
Por lo tanto, vamos a tener, ¿cierto?, variando la longitud, disminuyendo, ¿cierto?, y aumentando la tensión a la vez. Por lo tanto, vamos a tener este modelo, este vector, digamos, ¿ya?, de contracción. Creo que quedó horrible. Nos queda este, entonces, vector de contracción. Ahora, obviamente que la tensión aumenta desde ese punto inicial, del T1 al T2, ¿ya? Esto se puede ver en condiciones, así como un ejemplo, cuando nosotros usamos una banda elástica. Estos elementos que son elásticos, ¿cierto?, que uno los toma de aquí, por ejemplo, ahí tenemos. Lo tomamos, ¿cierto?, y lo traccionamos. Ahí tenemos flexionando el codo, ¿ya? Obviamente que primero esto se tensa, el músculo se contrae, primero en forma isométrica, y después se vence la resistencia de este elástico, de material elástico, que puede ser un elástico, una TheraBand, ¿cierto?, varios elementos que pueden servir, ¿ya? Y luego se produce la contracción isotónica, ¿ya? Ahora, existen otros tipos de contracciones, por supuesto, que los modelos son un poco más complejos de explicar, ¿ya? Tenemos la contracción isocinética, o la contracción también poscarga, ¿ya?, que también combina isométricas con isotónicas, pero no con modelos elásticos, sino más bien con pesos. Ahora, la isocinética combina contracciones de músculos agonistas y antagonistas. Siempre el músculo está contraído, ¿ya? Es muy interesante este fenómeno porque genera también un buen entrenamiento en el músculo, ¿ya? Bien, estos son los tipos de contracciones más usuales y que la hemos revisado, ¿cierto?, en esta clase. Pero, ojo, vamos también a tener, ¿cierto?, eh, una relación de estos músculos, de estas contracciones musculares, con otros elementos del sistema musculoesquelético. Estamos refiriendo específicamente a que en la mayoría de nuestros huesos, ¿ya?, aquí tenemos un trazo que va a representar un hueso, nuestros brazos de palanca, ¿ya?, combinado con nuestros fulcros o ejes, que son las articulaciones. Estos brazos de palanca y estos fulcros son animados, ¿cierto?, por fuerzas, específicamente fuerzas de potencia, que son generadas por los músculos, que se oponen a las fuerzas de resistencia, que habitualmente son o el peso, ¿cierto?, de la extremidad, o la fuerza de gravedad combinada con ese peso, ¿ya?, o puede ser una carga, ¿ya?, que nosotros podemos someter, ¿cierto?, someter a la extremidad o a los huesos, ¿ya? Por lo tanto, aquí se da lo que nosotros llamamos palancas, ¿ya?, y que se combinan, ¿cierto?, con los llamados brazos de palanca, ¿ya? Acá tenemos un brazo llamado brazo de potencia, porque es la distancia que está entre el eje fulcro y la potencia, y tenemos los brazos de resistencia, ¿ya?, que es la distancia que está entre, ¿cierto?, el eje fulcro y la resistencia. Ahora, si lo llevamos hasta el plano biológico, ¿cierto?, nosotros tenemos o poseemos tres tipos de palancas. La primera palanca que nosotros poseemos es la palanca de primer grado, ¿ya? Esa palanca del primer grado, aquí lo vamos a poner de primer grado o de primer orden, ¿cierto?, consiste en que tenemos un eje o un fulcro ubicado acá en el centro, ¿cierto?, de esta palanca, y de estos brazos de palanca, y vamos a tener en un lado, ¿cierto?, la resistencia, y en el otro lado la potencia, ¿ya?, la potencia, para equilibrar esta balanza, ¿ya? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar habitualmente eso? Ahora, podemos hacer un pequeño esquemático nomás, ¿ya? Un pequeño esquema, ¿cierto?, de una cabeza ósea, ¿ya? Súper esquemático, ¿ya?, para no demorarnos tanto. Y acá vamos a tener la columna cervical, ¿cierto?, también esquemática, que vamos a hacer los cuerpos vertebrales. Bueno, si ustedes quieren, hacemos la silueta de la persona. Si a ustedes les gusta esto del dibujo, pues, tienen que intentarlo, ¿eh?, porque si no, ¿cómo? Bien, ahora, fíjense bien, nosotros con otro color vamos a fijar aquí nuestro eje fulcro que está en la articulación occipito, ¿cierto?, atloide o atlanto occipital. Ahora, nuestro brazo de palanca, que sería toda esta extremidad, esta cabeza ósea,
Donde tenemos la resistencia, ¿cierto? La resistencia que está representada por el peso de la cara y de la parte anterior, o sea, delante de este eje o fulcro del cráneo. Y tenemos nuestra potencia que está dada por los músculos que nosotros tenemos en la parte posterior, ¿ya? Que tenemos en esta zona, ¿ya? Que sería nuestra potencia, ¿ya? Ahora, obviamente que esto le podemos poner longitudes, números, ciertas fuerzas y podemos sacar un montón de cálculos. No nos vamos a complicar con eso. Simplemente tenemos que entender la mecánica de esto, ¿ya? Palanca de primer grado. Tenemos una palanca de segundo grado, segundo orden. Ahora, esta palanca de segundo orden incluye, ¿cierto?, un eje o un fulcro, ¿ya? Nuestro brazo de palanca, pero ojo, aquí cambian un poco la ubicación. Tenemos nuestra potencia en un extremo, ¿ya? Acá, nuestra potencia en el extremo, y nuestra resistencia en el centro, ¿cierto?, entre el brazo de palanca y o sea, entre la potencia y el fulcro, ¿ya? Ahora, esta palanca es de fuerza, ¿ya? Esta multiplica la fuerza. ¿Dónde nosotros podemos generar un tipo de palanca de este estilo? Miren, cuando nosotros nos ponemos en punta de pie, ahora aquí vamos a hacer un pequeño esquema. Este es un astrágalo, ¿no es cierto? Tenemos un calcáneo, tenemos aquí el navicular, la primera cuña, el primer metatarsiano, perdón. Aquí tenemos la falange proximal y la falange distal del dedo gordo, la uña del pie, el dedo gordito, el dedo guatón, ¿cierto? Y tenemos nuestro pie representado acá, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos ponemos en punta de pie, ¿ya?, nuestro eje o fulcro va a estar relacionado con la articulación, ¿cierto?, metatarso-falángica, y nuestro brazo de palanca, que es todo el pie, la resistencia, ¿cierto?, que va a caer justo aquí en el centro, ¿ya?, y nuestra potencia, que lo vamos a poner en color rojito, ¿cierto?, que va en sentido contrario, generado por la atracción del tríceps sural a través del tendón calcáneo, que está la resistencia del peso, ¿ya? Y esto genera este movimiento con una gran fuerza, ¿ya? Es por eso que nosotros usamos este músculo para levantar objetos, ¿cierto?, sin usar la columna o sin usar los cuádriceps, ¿ya?, que en definitiva tienen menor eficacia mecánica que este para levantar, ¿cierto?, por ejemplo, un objeto. Bien, esta es la palanca de segundo grado. Y analizamos también la palanca de tercer orden o de tercer grado, ¿ya?, que vamos a tener nuestro eje o fulcro, ¿ya?, nuestro brazo de palanca, pero a diferencia del anterior, aquí vamos a tener la resistencia y aquí muy cercano al eje o fulcro vamos a tener la potencia. ¿Cómo podemos nosotros graficarlo en condiciones biológicas? Por ejemplo, acá tenemos nuestro húmero, ya una vista lateral, el cúbito. Estamos haciendo un esquema específicamente de lo que es el codo, ¿ah? Aquí tenemos el radio, ¿ya? Y acá podemos, si ustedes quieren, hacer la escápula, ¿ya? Ahora, fíjense bien, creo que nos queda un poquito feito eso. Corrijámoslo. Ahí, ahí, y ahí. Perfecto. Fíjense bien, si nosotros tomamos una pesa aquí, ¿ya?, una pesa, la fuerza, en este caso la resistencia, tiene esa dirección. Y nosotros vamos a tener nuestra potencia representado por el músculo, en este caso el bíceps braquial, ¿ya? Puede ser también el braquial anterior, ¿ya? Pero que, ojo, están cumpliendo con este modelo mecánico, ¿ya?, de una palanca de tercer grado. Ahora, esto genera un movimiento veloz, más que fuerte, veloz, ¿ya? Habitualmente estas palancas, estamos llenos de estas palancas, ¿cierto? Y muchas de esas las encontramos en las extremidades, ¿ya? Así que muy importante, ¿eh? Ojo, esta palanca, como les vuelvo a reiterar, ¿cierto?, es una palanca más bien de velocidad. Bien, chicos, nosotros tenemos que terminar con esta clase ya. Las otras clases quedan muy largas y tuve una falla con el programita, así que creo que salió más o menos bien. Sí, recalcar de que ahora nosotros vamos a ver la teoría general de los músculos, o sea, vamos a tener que ver músculos individualmente. Por lo tanto, vamos a tener que usar este cuadro resumen para cada músculo que nosotros veamos. Primero el nombre. Recuerden que el nombre está muy relacionado con el área topográfica donde está, puede ser el músculo de la pelvis, abdominal, o está relacionado el nombre con las funciones flexor, pronador, supinador, aproximador, abductor, qué sé yo.
Va a estar relacionado con los puntos de inserción, por ejemplo, esternocleido, occipitomastoideo, esternoioideo, o sea, puntos óseos o reparos o puntos de reparo óseo donde se va a insertar este músculo. Y también, obviamente, que tenemos músculos por su forma, ya un piramidal, un músculo cuadrado, etc. El origen de la inserción es los puntos donde se ancla, ¿ya? Anatómicamente nosotros siempre nos organizamos origen e inserción, pero vamos a ver que biomecánicamente esto puede ser variable, o sea, el origen y la inserción. Podemos hablar de inserción craneal, inserción vertebral de un músculo, o inserción lateral medial, o inserción proximal distal. No hay que perder de vista de que el músculo tiene esta reciprocidad en cuanto a la acción, un punto fijo y un punto móvil, o un punto móvil y un punto fijo, ¿ya? La inervación quiere decir de que existe un nervio periférico, un nervio raquídeo, ¿cierto? El nervio periférico con un nombre, el nervio raquídeo con una letra y un número, ¿cierto? Que van a estar llevando la estimulación a este músculo, ¿ya? Tanto la estimulación sensorial, de sentir, ¿cierto? Propioceptivo, ¿ya? Del músculo, como también la información motora. La acción, muy importante, que se puede deducir de los puntos de anclaje de este músculo, pero habitualmente vamos a tener acciones tanto principales, ¿cierto?, como acciones accesorias de los músculos. Este cuadrito lo tenemos que hacer para más de los 500 músculos que tenemos en el cuerpo, así que nos queda harto trabajo, harta pega, así que chicos, paciencia, a estudiar mucho día a día, eso es lo principal, ¿cierto?, estudiar todos los días revisar temas anatómicos. Esto se olvida con el desuso. Recuérdenlo bien, chicos. Entonces, les deseo lo mejor. Hasta nuestra próxima entrega en un futuro muy cercano, si Dios así lo permite.